Raúl y Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador. No vaya a mi guía, decir en el como aire lo siempre. que tú dijiste. No, ahí. pero Inicio con la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es el soporte fundamental de todos los que seguimos al Señor. Amén. Miren, antes de mi comentario a propósito de... Por Eury. Yo no me estoy riendo de Eury jamás, es de tu cara. Ok, De tu pero cara. adelante, que tenemos bastante. Sí, miren, contenido. ayer decía María Elena que Juan Luis Guerra le dio COVID. Él tenía mañana un concierto, hoy viernes, tenía el concierto mañana sábado y lo pospuso para el viernes 13 de mayo porque dio positivo al COVID, se sintió un poquito, ¿verdad?, el cuerpo raro y entonces decidió hacerse la prueba y le pide entonces a todos los que son sus fanáticos que iban, ya prácticamente estaba el Miami Arena vendido, se pospuso para el día 13 y entonces deseamos que Juan Luis supere esta situación. Él es un hombre, ¿verdad?, que hace mucho ejercicio, muy buen y está en buena salud, que esto sea simple y sencillamente gajes del oficio. Todo nuestro deseo de que el Señor lo siga acompañando, siga sano, como él dice muy bien, dice, pedimos excusa por los inconvenientes que esto pueda causarle a nuestros seguidores y quiero verlos continuar la fiesta sano en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Miren, el presidente Abinader ayer habló frente a la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura, ministros iberoamericanos de Agricultura, y decía algo muy importante, que lo fundamental para el gobierno es mantener la estabilidad de los precios, la estabilidad de los alimentos y que el mercado, desde el punto de vista agropecuario, no tenga ninguna escasez. Y yo creo que es un elemento sumamente importante porque precisamente esa debe ser la misión fundamental en situaciones como esta. Lo que nos preocupa mucho cuando escuchamos al presidente hablar de esto, que se sigan propiciando medidas de alguna manera que como que no son cónsonas con eso, aunque el gobierno la defiende y dice que sí, que van en esa orientación. Es decir, en la aprobación de esta ley de tasa cero es muy difícil convencer, por lo menos yo no encuentro justificación en esta orientación del discurso del presidente de que vaya para garantizar esto, sino yo creo todo lo contrario. Si usted dice, como lo dijo ayer, presidente, que hay que fortalecer a la industria nacional, que hay que fortalecer la industria, que hay que fortalecer a todo lo que tiene que ver con la agricultura y con todo lo que tiene que ver con esto, entonces no entiendo esta situación, como tampoco entiendo que algunos elementos importantes en el plano del Ministerio de Agricultura estén teniendo tantas situaciones difíciles. Ayer oíamos a unos productores que tienen casi un año que le deben una cebolla que le entregaron al gobierno. Entonces, pienso, presidente, que... Palmar de Ocoa. De Palmar de Ocoa. Pienso, presidente, ojalá se resuelva eso y muchas cosas, porque ciertamente la orientación es correctísima, la visión es correcta. La actuación tiene que corresponderse con esa visión, porque evidentemente lo que espera a la República Dominicana y al mundo, pero en especial, ¿verdad?, a la República Dominicana no es fácil. Yo decía en estos días que los organismos internacionales hablan de un proceso inflacionario muy complicado. Julio decía esta mañana lo que está aconteciendo en la economía norteamericana, y cuando a los norteamericanos, a Estados Unidos le da una situación difícil, a nosotros se nos complica mucho más. Ya Estados Unidos está prácticamente en una recesión económica. Yo preveo para la República Dominicana que podríamos llegar a una especie de estancamiento en el crecimiento. Este año, evidentemente, los niveles de crecimiento, ya todo el mundo sabe que no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, ni parecidos a los que se dieron el año pasado. Y dependiendo de cómo se maneje la macroeconomía en este año, entonces eso tendrá efecto el año próximo. Lo que se prevé, proceso inflacionario muy elevado, muy difícil, que podría llevarse de cuajo muchas de las expectativas económicas del gobierno. El propio presidente en el encuentro que hizo con los periodistas decía, las expectativas económicas han sido muy diferentes ahora y este año va a ser muy difícil, expresión propia del presidente, porque evidentemente este proceso inflacionario va a afectar sensiblemente muchas áreas de la economía, pero sobre todo a la población en sentido general. Y a propósito de esto, el Banco Central, la encuesta nacional del precio al consumidor que siempre publica, fue publicada en estos días, y vemos cómo ya el proceso inflacionario está afectando directamente, sobre todo a las áreas, lo que llaman, ¿verdad? Hay 5 quintiles en la economía, desde el quintil 1 hasta el quintil 5, dependiendo de su nivel de ingresos, y a todas las áreas de la economía, a todos los sectores de la economía, a todos los sectores de la población, está afectando. Según esta información del Banco Central, la canasta familiar
en el primer trimestre de este año, o sea, entre enero y marzo, subió 1.100, promedio, 1.121 pesos el nivel de la canasta familiar. De acuerdo a esta información del Banco Central, para el quintil 1, que es el de los sectores más pobres, ahora mismo la canasta familiar está en 24.167 pesos. Para el quintil 2, que el segundo nivel de más pobrezas, 31.586. Eso es el Banco Central que tú estás citando. El Banco Central. Sí. 24.000 para el Sí. quintil 5. Para el quintil 5. Eso Publicación de estaba en Central. 21.000 pesos, ¿era? Bueno, subió, por eso dijo, subió en promedio 1.000 y pico, pero para los más pobres subió 3.000. Para los más ricos subió, o sea, eso es lo que ellos hacen, esa evaluación que hacen ahora. Entonces, para el quintil 3, que es clase media, 37.456, y el quintil 4, que es sectores medio un poquito más altos, 43.667, y para el quintil 5, que son de los más ingresos tienen, 67.600. Ellos descodifican cómo se ha dado esta situación y plantean que ha habido una subida importante y en términos anuales, en los 3 primeros meses, el crecimiento es de 1.121 pesos promedio. Pero desde finales, cuando hablamos en sentido anual, desde finales de diciembre del año pasado hasta este, el incremento promedio es de 3.420 como promedio en todos los quintiles. ¿Cuál es el que más ha sido afectado desde el punto de vista específico? El quintil más pobre. Evidentemente dicen ellos que el quintil más pobre es el número 1, el más afectado, que acoge familias de menos ingresos. Tuvo una tasa anualizada de incremento de casi un 10%, 9.59%, y el incremento absoluto de su canasta básica fue de 2.133. Como decía ahorita José, eran 21.000 y algo. El promedio de la canasta familiar subió a 24.167, es decir, un incremento de 2.133 pesos al quintil más bajo. Eso, lógicamente, todo este proceso inflacionario que va a continuar incrementándose lleva a que este aumento en el nivel de canasta básica, sobre todo para los quintiles de menos ingresos, va a ser cada vez mayor. También ha afectado a la clase media. La clase media ha sido también, según los datos del Banco Central, el quintil número 3, que es el que incluye a la media o el punto intermedio entre los lugares más pobres y los lugares más ricos. Dice el informe del Banco Central que reflejó en este primer trimestre del año un incremento de 2.9%, 1.068 pesos más. Y en términos absolutos anuales, 3.185 pesos. Es decir, anualmente hablando, entre marzo del año pasado y marzo de este, la canasta básica de la clase media ha aumentado 3.185 pesos y solamente en este primer trimestre a 1.068 pesos. Es decir, clase media también muy afectada por estos niveles de inflación. Las clases más poderosas, que tienen más nivel de ingresos, que es el quintil número 5, también, ¿verdad?, ha sido afectado. Hubo 2 aumentos salariales. Sí, pero independientemente de los aumentos, estamos hablando de cómo la canasta familiar, es decir, canasta familiar es en función de la capacidad de ingreso que tiene la gente para poder consumir cantidad de productos. Lo que hace el Banco Central es que establece cuáles son los productos básicos para cada sector. Claro. Por ejemplo, en el caso, el Banco Central establece por qué para la clase media la diferencia es notoria con las clases más poderosas, porque en el caso de la clase media hay asuntos que para ellos son de fundamental importancia que no son igual para la clase alta. Para la clase media, dicen ellos, los porcentajes mayores se dedican a alimentos y transporte. Sí. Eso es lo fundamental. Y por eso los consumos que están ahí están básicamente en esta orientación. Para la clase más alta hay cosas como servicio de internet, diversión, comunicación, claro, viajes. Es decir, elementos que tienen que ver con esa clase. Es viendo la realidad de cada uno. Entonces, ¿cómo ha afectado los niveles de inflación a cada uno de los 5 quintiles que componen las clases en la República Dominicana? Sí. Es decir, ha habido un incremento en el primer trimestre de 1.121 pesos como promedio y anualmente de 3.420 en lo que es la canasta familiar promedio de todos, más elevada en los niveles más bajos, quintil 1 y quintil 2, los sectores más pobres, y la clase media también muy afectada, y hasta los sectores de mayor ingreso también sus niveles de canasta familiar han sido aumentados. Eso significa que al ritmo que vamos, esta medida hasta marzo, se prevé que los niveles de inflación van a ser
un poquito más elevado este año. Ya estamos llegando, lo que no había sucedido en los últimos casi 20 años en República Dominicana, a que la inflación llegue a 2 dígitos. En los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la inflación nunca pasó de un 4%, siempre controlada. Lógicamente, acá ahora hay muchas cosas que influyen, pero por primera vez en 2 décadas, los niveles de inflación alcanzarán los 2 dígitos. O sea, se prevé, ya está en aproximadamente 9.6%. Es decir, que a mediados de año ya estaremos en 2 dígitos en la inflación, y esto, lógicamente, va a seguir incrementando los niveles de la canasta familiar en todos los sectores. Ojalá que el gobierno entienda muy bien esto y puedan haber medidas que compensen esta situación. Cambio y fuera.